En el 94 el doctor Grimberg me invitó a trabajar con él. Y de ahí para acá, antes de desaparecer, me dejó una serie como una lista de pendientes. Y pues me he dedicado 30 años a concluir el experimento, el último secreto que dejó pendiente. Y ahora pues tengo 2 laboratorios científicos y bueno, pues he escrito un par de libros con todas estas investigaciones de entrelazamiento cuántico entre el cerebro y rayos láser a distancia, ¿no? Como cuando estás sincronizado puedes transformar una realidad, pero también como cuando estás fuera de tu centro puedes destruir. Pues yo aprendí con monjes, me formé con 12 maestros tibetanos, 9 del Yundrum Bon. Y yo me sentía muy culpable porque pues uno siempre se imagina que para llevar esos niveles de conexión con el campo cuántico tienes que ser, ya sabes, ¿no? Zen, el más sobrio, ¿no? El que se porta mejor. Yo era la oveja negra, el disruptivo, el que piensa diferente, el que Que lo descompone. critican porque no es igual que los demás. Sí, claro. Exacto. Miren, Shinterji, en este modelo, en esta metodología que enseño, Shin significa mente abierta o aprendiz. O sea, el maestro sería ese tejido, le llamamos Terji, ¿no? Shinterji. El tejido, tiempo-espacio, el doctor Grimberg le llamaba latiz. Nosotros le llamamos tejido de interconexión, de información, tiempo, espacio, energía y materia. Entonces, estas herramientas tibetanas, estas herramientas secretas de muchas culturas, las hemos organizado a través de un modelo de neurosincronización que incluye ciencia, espiritualidad, psicología y herramientas ancestrales con una mente de aprendiz, con una mente de niño que dice cómo creamos una nueva realidad. Bienvenidos al podcast de Activados. Hoy tenemos a una persona increíble que nos cambiará la mente, las emociones y sobre todo a dónde queremos llegar, porque tu realidad la construyes tú mismo. José Luis Bueno Schill. Él es un discípulo de Jacobo Grinberg, el cual nos contará de cómo podemos evolucionar, podemos cambiar nuestra realidad con un chasquido. Y algo muy importante es tú quién eres el día de hoy, el de donde te puedes convertir el día de mañana. Hablaremos de muchas cosas controversiales, el cual no te lo puedes perder. De verdad, este episodio está que vas a ver un antes y un después de lo que estás creyendo hoy en día. Así es que comenzamos. Bienvenidos al podcast de Activados. Hoy de verdad tengo un gran invitado, el cual mi querido José Luis Bueno Shin, muchas gracias por estar hoy en este episodio que de verdad a mí me llena de conciencia. ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. La verdad es que estos espacios siempre son una ventana para poder llevar un mensaje cada vez más profundo a la gente, ¿no? Y yo decía, realmente, pues la siguiente entrevista tiene que ser como algo muy especial y me da mucho gusto que sea aquí. No, al contrario, yo la verdad decido porque sea conmigo y realmente gracias a mi querida Jess que hizo esto posible también. Así es que cuéntame un poquito o un mucho para que la gente también pueda conocer de José Luis todo el proyecto que llevas 30 años realizando para que la gente pueda conocer más a profundidad. Bueno, fíjate que todo empieza antes de conocer al doctor Greenberg. Em, yo soy psicólogo de formación. Entonces, siendo psicólogo, lo que no vas a imaginar es que de repente, casi terminando mi carrera, tuve un mentor muy especial, fue como una especie de padre para mí, y resulta que se murió inesperadamente. Entonces, yo me quedé con la sensación de que nunca le había dado las gracias y nunca pude agradecer todo lo que hizo por mí. Y en ese inter entré en una batalla interior, como mucha gente, de ansiedad, de ataques de pánico, esa sensación de que tienes que taquicardia, sudoración, sientes que te vas a morir. Y entonces, ya en los 90s, eso era ya complicado. Entonces, alguien me recomendó: "Aprende a meditar". Pues, por azares del destino, pues, fui a parar a una clase de meditación, y el que daba la clase de meditación era el doctor Grimberg. Entonces, pues, cuando lo conocí, no sabía yo que era famoso ni quién era. Y la verdad es que, al formarme con él, primero casi por un año, 8 meses, o por 8 meses, pero yendo a su casa, etcétera, eh, cambió mi vida, cambió mi forma de ver las cosas. Antes de ser psicólogo estudié sistemas, trabajaba como analista de sistemas, y entonces me dio como por entender por qué sufre la gente,
y básicamente cómo despertar ese potencial que todos tenemos para crear una nueva realidad. Y creo que ese es el gran reto, que constantemente, pues hay gente que se acostumbra a vivir de lunes a domingo, una vida pues más o menos mecánica y Todo lo hacen automático, fíjate. todo en automático, ¿no? Ya sabes lo que va a pasar el lunes, en miércoles, en viernes, en fin de semana. Pero hay gente diferente que siempre se está planteando cómo crear una realidad diferente o cómo hacer que este mundo funcione diferente. Entonces, me dio por entender un poco cómo funcionaba esto. Hay personas que son muy prácticas y no les interesa mucho más que ni la espiritualidad ni el desarrollo humano, más que lo que está de moda, ¿no? Pero hay gente que quiere ir más a fondo. Y yo creo que ese fue un poco mi caso. En el 94 el doctor Grimberg me invitó a trabajar con él. Y de ahí para acá, antes de desaparecer, me dejó una serie como una lista de pendientes, y pues me he dedicado 30 años a desarrollar y a concluir el experimento, el último secreto que dejó pendiente. Y ahora pues tengo 2 laboratorios científicos, tengo un equipo científico, un equipo de divulgación, doy talleres en línea y bueno, pues he escrito un par de libros y con todas estas investigaciones de entrelazamiento cuántico entre el cerebro y rayos láser a distancia, ¿no? Cómo cuando estás sincronizado puedes transformar una realidad, pero también como cuando estás fuera de tu centro puedes destruir todo tu mundo, ¿no? Y bueno, para muestra basta un botón, o sea, muchos estamos tan desconectados que ahora estamos destruyendo al mundo y ya se habla de ensayos nucleares y esas cosas, ¿no? Parte de ahí de lo que comentas, digo, y antes de entrar ahora sí que en línea, estábamos en un desayuno muy productivo donde platicábamos que la gente pueda conocer más en conciencia y más que tenga esa sapiencia de saber cómo estar en conciencia interna. O sea, cómo poder tener ese, eh, ese punto medular de saber y conocer el entorno que está viviendo hoy. Porque realmente decíamos, el ser humano es el que destruye el planeta. Sí, Entonces, ¿cómo poder entender a dónde vas con ese proyecto para que ahora sí que el ser humano y los que nos están viendo y escuchando puedan estar más en conciencia? bueno, en general, la gran mayoría de la gente vivimos como atrapados entre lo urgente y lo importante, ¿no? Por estar atendiendo lo urgente y todo lo pendiente, estás dejando de ver lo importante. Claro. Entonces, es tan urgente ahorita la supervivencia, si tienes un negocio del tamaño que sea, todos los pagos que tienes que hacer, todos los compromisos que tienes que cumplir, toda la gente que trabaja para ti y a la que tienes que atender, que no le puedes decir no tengo para pagarte, ¿no? O sea, estás en un dar y recibir. Entonces, cuando vivimos atrapados en ese tema urgente, ya sea por la salud, por una relación, por un negocio, por la razón que sea, nuestra atención se va a lo lejos, allá, donde está lo urgente, y dejas de estar aquí contigo. Entonces, el primer problema empieza ahí, cuando te desconectas de ti, te desconectas de la gente que te rodea, dejas de mirar a los ojos, dejas de escuchar, dejas de oler. Fíjate, importante, ¿no? Cuando tienes un bebé, es muy común oler a los bebés Era después el de, olor que tiene. sí, después de bañarse, el olor que tienen tan especial, ¿no? Pero, o incluso la gente que amas. Pero, ¿qué pasa cuando de repente ya no hueles, ya no miras, ya no sientes? Todo se vuelve mecánico. Ahí empieza el problema. La conciencia es una forma de darte cuenta de ti y de lo que te está ocurriendo, y de darte cuenta de lo que hay atrás de los problemas, ¿no? Cuando estás muy desconectado, pues ya no estás ni en conciencia, estás desconectado y te vuelves una víctima de las circunstancias. Eres víctima de lo que está ocurriendo y ya no tienes el control. Y esto es algo que está pasando mucho con las redes sociales. Tu teléfono puede escuchar y leer fácilmente todo lo que necesitas. Es probable que las redes sociales te conozcan más que tú mismo Sí, el algoritmo te va conociendo, te va mandando información. y te va mandando de lo que requieres. Yo constantemente juego con mi teléfono. Digo, quiero comprar un barco y usar un helicóptero este fin de semana. Y te salen. Y no vas a creer que me llegan anuncios de barcos, de jets privados, pero es algo que hago a propósito, ¿no? Entonces, es impresionante que mejore el entorno
nos conozca más que nosotros mismos. Y ahí es donde empieza la conciencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué me hace falta? Si pudieras mirarte al espejo y observar tus ojos, observar qué hay adentro, podrías darte cuenta si esa persona se ve cansada o triste hoy y preguntarle, ¿qué te hace falta hoy realmente? ¿Qué te hace falta, no? Y a veces eso no ocurre, ocurre al revés. El peor enemigo que tenemos somos nosotros. Sí. Sí, la realidad es que el que más se autodaña somos nosotros mismos. Y lo platicábamos en el desayuno, digo, la persona que conociste que tenía todos los tumores, pues, la persona se está dañando solamente, ¿no? Entonces, te puedes también autoayudar directamente. Bueno, este es un caso interesante, qué bueno que lo traes a la plática. Ella se llama Melissa, es ingeniero en estructuras, es ingeniero civil, vive en Estados Unidos, en Texas, y tiene un CI del 147, o sea, nada más para darte una idea, lo normal del CI va como entre 80, 90, una cosa así, ¿no? Einstein, según la escala que lo veas, anda alrededor de los 160, 170. O sea, de 145 para arriba, No, ya estás hablando de genios, sobredotados, ¿no? Ahí solo está el 1% de la población, 1%. Bueno, esta mujer está ahí, ¿no? Entonces me buscó en julio, 19 de julio, y me llama de parte de unos amigos. Yo estaba en Bali, entonces no estaba viendo pacientes ni nada, pero la atendí por teléfono y me contó, tengo 15 tumores, me quedan 3 meses de vida y quiero prepararme para irme en paz. Y dije, ¿cuándo te diagnosticaron todo eso? Me dijo, en 19 de junio. Dije, bueno, ya no te quedan 3, te quedan 2. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué puedes hacer por alguien en estas circunstancias? Pues acompañarla, acompañar su dolor, acompañar lo que siente, ¿no? Pero justo trabajando con el doctor Greenberg, una investigación que a mí me tocó llevar era lo que ocurre cuando estás con un terapeuta dentro de la sesión. Entonces les poníamos termómetros y aparatos especiales para medir la sudoración. Y lo que encontramos es que la mayoría de los terapeutas de sus pacientes tienen señales separadas, pero cuando las señales se juntan, en este caso porque el terapeuta deja de ser terapeuta y se convierte en un ser humano interesado en el otro desde lo más profundo, en ese momento ocurre algo que no podíamos describir. Ya después, entrenándome con lamas tibetanos, entendí que esos momentos de gran empatía y de compasión activan una fuerza superpoderosa que nosotros en Occidente podríamos entender como la misericordia. Y en ese momento puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, eso es algo que yo ya sabía, ¿no? Y lo había visto a lo largo de 30 años. Te puedo decir que como consultor de empresas, como terapeutas, he visto muchos milagros a lo largo de mi carrera. Pero el caso de esta mujer, empecé a hablar con ella casi diario. Y en verdad, yo hacía tanto tiempo que no escuchaba tanto dolor. O sea, era tanto que creo que llorábamos juntos. Y bueno, pues eso fue el 19 de julio diario, ¿no? Para el 22 de agosto me buscó llorando, pero peor, ¿no? Yo dije, pues, ¿qué le pasó? Me dijo, abre tu teléfono y me mandó una imagen del primer scan que tenía, este, 15 tumores en el cuerpo, ¿no? Y mandó un segundo scan, solo quedaba un tumor. Y me dice, y es extraíble, ya no me va a morir. Entonces yo decía, ¿qué ocurrió? Ella lloraba de felicidad porque me decía, ¿qué ocurrió durante este mes? ¿A dónde fueron a parar los otros 15 tumores, no? Claro. ¿A dónde fueron a parar los 14? Y yo pensé en el doctor Greenberg y en Pachita. Seguramente cuando él veía a Pachita curar, hacer operaciones, la mayoría de la gente veía milagros. Seguramente el doctor Greenberg veía, las preguntas que seguramente se hacía era, ¿cómo es que esto está ocurriendo? ¿De dónde? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Cómo está tejido en el campo cuántico, no? Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, ella me decía, es que tú me curaste. Yo decía, te juro que no tengo ni idea de qué pasó. O sea, yo he visto a lo largo de mi carrera muchos casos fuera de lo usual, pero yo no me anuncio como sanador. O sea, la gente llega conmigo por otros temas. Y en este caso, lo que yo trataba de entender es cómo ese nivel de conciencia no tratábamos de sanarla, ¿no? Ni ella ni yo, sino de acompañarnos. De darle misericordia, como dices, a fin de cuentas. Sí, simplemente, pero aquí viene lo interesante. Cuando de pronto
haces a un lado ese tema del control, del ego. Es como si de repente te asociaras con algo más grande que nosotros mismos, pues seguramente que es lo que la gente llama Dios. Y para mí es una red de energía, de información, de conciencia y de amor y compasión. Algo pasó ahí que se transformó. Entonces, para mí el mensaje fue, ¿cuántas capacidades tenemos para transformar la realidad? Y a veces de manera inesperada, porque en este caso no buscábamos controlar la enfermedad, simplemente acompañarla. Pero el mensaje es, tú haz tu parte y el universo entero hace la suya. Fíjate, ese es tan interesante porque es, tú haz tu parte, pero deja que el universo energéticamente te ayude, pero te ayude de una forma en conjunto. Como un socio. Claro, en conjunto, que es lo importante. Porque si también pides ayuda, pides el auxilio, porque los seres humanos, hay dos cosas que creo que tenemos y nos falta. No pedir ayuda y pedir perdón. Creo que son de las dos palabras que a veces es muy difícil, pedir ayuda y perdón por ego. Bueno, mira, hay un catedrático de Harvard, que se me acaba de ir el nombre, pero me acuerdo que está en Harvard, que planteaba que un pequeño ritual diario podía generar mucha salud mental. Y ese ritual consiste en terminar tu día agradeciendo, algo que ya nos decían los abuelos, nuestros padres, ¿no? Terminar el día agradeciendo lo bueno y lo Y lo malo. malo, claro. Entonces, agradeciendo y perdonando o pidiendo perdón. Esto que acabas de comentar es sumamente poderoso porque creo que a veces estamos ocupados tan en lo urgente que dejamos lo importante. Es correcto. Y entonces es terrible porque tú decías hacer esto en conjunto como socios. Claro. Cuando tú mandas el mensaje de víctima, de pobre de mí, el gobierno está mal, el mundo está mal, estás renunciando al poder que tienes de crear. Y es muy curioso porque las redes neuronales del cerebro, si las vieras en un esquema, en una imagen, se parecen mucho a la red cósmica del universo y las galaxias. Tenemos un cuerpo que se parece mucho al universo, mucho, y que nos da la posibilidad de crear o de co-crear juntos. Pero cuando nos instalamos en esta actitud de víctimas, en esta actitud de pobre de mí, me voy a vengar, la señal que estás mandando va a regresar multiplicada. Entonces, hay gente que no es ni buena persona, ni comprometida, ni nada, ¿no? Pero les va muy bien. Y dices, ¿cómo? O sea, si no son ni buenas personas, pues les va bien. Pero juegan esas reglas de que lo que mando regresa. Conocen el juego. Conocen el juego, como las reglas del juego, las conocen bien, ¿no? Te voy a contar un caso que me enteré en Guadalajara, por cierto, de un hombre que decían, es que este hombre es malviviente, tiene negocios chuecos, pero le va muy bien y siempre le va muy bien. Entonces decidí conocer un poco más sobre esa persona, por qué le iba bien. Entonces me enteré, ya sabes que hay muchos migrantes en Guadalajara, Sí, sí, sí. por el tren, Por el ¿no? tren, sí, llega ahí la bestia, llega ahí. Este hombre, cada primero de mes, desde el día último de mes, se reunía con un pequeño equipo que tenía y hacía, eh, no me acuerdo si 500 bolsitas, 1000 bolsitas, ya sabes, con su lonche, Claro, agüita. agua, algo más y 50 pesos. 50, pues todos llevaban 50 pesos, ¿no? Y entonces se iba a repartir a las vías los lonches. Entonces dices, sacas cuentas, pues le invertías 50,000 pesos de menos cada mes. Pero esta señal que mandas de quiero hacer algo por el mundo, aunque sea chiquito y aunque sea con interés, ¿no? Lo que hace es regresar una señal multiplicada. Entonces, aunque este cuate fuera de lo peor, estaba mandando una pequeña señal a su favor. Claro, porque hacías que regresara. Lo hacía por conveniencia. Claro. Pero cuando haces todo lo demás por fregarte, por fregar al otro y además por victimizarte, la señal que va a regresar
es del mismo tipo, pero amplificada. A esto le llaman resonancia. La resonancia es dos sistemas que se parecen, resuenan uno en el otro. Una persona alcohólica puede entender por resonancia a otro alcohólico, un divorciado a otro divorciado, una persona que está enferma con otra y la puede entender. Entonces, cuando tú haces algo por ti y lo proyectas por otros que están viviendo lo mismo, estás generando una resonancia a tu favor. Parte de ahí es lo que también uno dice, expresa, ecologistas, estoy en cantidad de palabras que puedo decir. El cerebro no capta si es bueno o malo, o es realidad o no es realidad. Entonces, te lo tienes que creer también para poder convencerte y mandar esa energía que regrese. Fíjate que eso es algo muy interesante. El cerebro, cuando en la imaginación, no reconoce lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces, Émile Coué, un francés de 1860 y algo, 1880, de la misma época de Sigmund Freud, era un hombre pobre, hijo de un ferroviario, pero se volvió especialista en hipnosis, en hipnosis. Entonces, él trabajaba para una farmacia. Entonces, la gente en esa época llevaba una receta que tenía mezclas, o sea, no te daban el producto terminado, sino el boticario mezclaba un poco de acá con esto de acá, ¿no? Entonces, Émile Coué se dio cuenta que cuando él hacía la receta y veía que, por ejemplo, era para el estómago, le decía a la gente, al tomarse su medicamento, repítase, mi estómago mejora y yo soy amigo de mi estómago y vamos a sanar, ¿no? Ese tipo de frases. Y entonces él anotaba en una bitácora lo que le había dicho a la persona de la receta tal, ¿no? Y se empezó a enterar que mucha gente se sanaba milagrosamente. Y la gente, los médicos llegaban y le reclamaban, pues, ¿qué les diste? Y él decía, no, no es lo que les di. Los pude ver a los ojos y les pude decir, háblele a su cuerpo, sea su amigo. Entonces, este hombre, al final de su carrera, al final de su vida, dejó una fórmula que decía, entre la razón y la imaginación es 4 veces más fuerte, pero cuando se juntan, se multiplican. Entonces, cuando tú imaginas algo, tu cuerpo lo que está es viviéndolo. Y normalmente imaginamos cosas catastróficas, ¿no? Tenemos imágenes catastróficas. Sí. Pero cuando esa imagen tú le cambias el guión y la reparas como si fueras el director y te empiezas a repetir cosas. Emily Coué creó una frase que decía, día tras día y desde cualquier punto de vista, mi vida está funcionando cada vez mejor. Y se la repetía así, día tras día, desde cualquier punto de vista, mi vida está funcionando cada vez mejor, cada vez mejor. Entonces, es impresionante porque, aunque viene de la misma época que uno de los padres de la psicología, Sigmund Freud, él se dedicó a una aplicación muy sencilla para ayudar a obreros y gente que difícilmente iría a un terapeuta. Pero el tema era reconcíliate con tus recursos, reconcíliate con tu imaginación, reconcíliate con ese poder interior que tienes. Fíjate, todo eso emana en todo lo que has aprendido también en todos estos años. Y lo que vas impactando día con día con tu misma gente y con los que te van conociendo. Hoy que digo, que tengo la fortuna de conocerte, conocer un poquito más de José Luis es todo lo que ha aprendido en estos 30 años, que ha seguido el avance de Jacobo Grimmer. Pero él inició una parte, hoy tú ya lo tienes potencializado al máximo. ¿Cómo has llegado a ese potencial, a potencializar eso que iniciaste con Jacobo o que fuiste el parteaguas para seguir hoy con ese proyecto que tienes? Fíjate qué buena pregunta me acabas de hacer, porque hay mucha gente que se me acerca y me dice, yo soñé con el doctor Grimberg. Hay otros que dicen, yo canalizo al doctor Grimberg, sigue vivo y me está mandando mensajes. Hay otros que dice, ha habido gente que se me acerca y me dice, tengo este mensaje del doctor Grimberg para ti o este regalo del doctor Grimberg para ti, yo sé dónde está. Y entonces yo les digo, bueno, yo no puedo decir que sea cierto o falso, pero lo que sea que te haya dicho, ponte a trabajar y hazlo realidad. Hazlo Claro. realidad. No me lo traigas a mí, Conviértelo en algo, Claro.
para los monjes tibetanos, para los monjes del Yundrum Bon, que es con los que yo me formé, después de que desapareció el doctor Grimberg, me dio una lista, no después de que desapareció, antes de que desapareciera, 4 días antes de que desapareciera. El doctor Grimberg desapareció como por el 8 de diciembre. Tú lo viste el 4, ¿no? Yo lo vi el 4. Es correcto. Nos vimos en su casa en Morelos, me dio una lista, pero uno de los temas de la lista era como 10 puntos que yo reduje a 8, ¿no? Pero bueno, el punto es, averigua más de estas enseñanzas secretas de neurosincronización y busca a estos monjes y ten cuidado con estos otros, ¿no? Se me dijo tanto, ten cuidado que eso, con esos, Fuiste ahí. ahí con eso. Pero lo que te quiero decir con respecto a lo que me preguntas es que todo lo que él me dejó lo convertí en realidad de trabajar día tras día y desde cualquier punto de vista. Fue un trabajo de primero 20 años hasta que me gradué con los monjes. Mi graduación, yo empecé en 95 y terminé en 2015 con los monjes del Yundrum Bon. Y entonces, esto fue como ensayo y error, ensayo y error. Y yo le digo a la gente, no me creas de todo lo que yo te diga, ni a mí ni a nadie más. Ponlo a prueba, verifícalo. Cuando hago pruebas y utilizo diferentes tipos de inteligencia artificial, casi todos los modelos de inteligencia artificial protestan porque los confronto, ¿no? Digo, esto que me estás diciendo es falso, verifícalo con varias fuentes. Porque normalmente cuando pregunto sobre un tema que yo ya conozco y que quiero verificar o quiero ampliar el tema, entonces muchas inteligencias artificiales alucinan. Entonces, cuando las confrontas y las llevas a esto y aquello y se convierte en un socio, en un colaborador, y algo que me decía una inteligencia artificial, no me acuerdo si era DeepSeek o ChatGPT, me decía, si el 5% de las personas que consultan la inteligencia artificial me confrontaran y me obligaran a verificar y empezáramos no a quedarse nada más con el resultado, sino a desarrollar algo más complejo, si solo el 5% hicieran eso, podíamos transformar esta realidad entre todos. Pero creo que todos nos quedamos con la primera lectura y con lo que nos dicen por encimita y nos creemos todo. Y no preguntamos y no cuestionamos. Y no cuestionamos. Es Este es el momento de cuestionar. Ese es el momento en que la información ya no depende de un pequeño grupo, está ahí. Pero hay que verificar, cuestionarnos e ir por más. Entonces, esto que me decías, pues yo aprendí con monjes, me formé con 12 maestros tibetanos, 9 del Yundrum Bon, y puedo decir que pues con muchos de los mejores maestros del mundo, pero siempre fue a ver, ¿y qué pasa si le muevo aquí, lo paso para acá? Y o sea, yo me sentía muy culpable porque pues uno siempre se imagina que para llevar esos niveles de conexión con el campo cuántico, tienes que ser, ya sabes, ¿no? Zen y Zen, el más sobrio, el más, ¿no? El que se porta mejor. Yo era, pues, como la oveja negra de todos lados, igual que seguro los que están viendo este programa, ¿no? O sea, la oveja negra, el disruptivo, el que piensa diferente, el que que lo descompone. critican porque no es igual que los demás. Sí, claro. Exacto. Entonces, lleva a cabo, pon a prueba lo que quieres, pon a prueba lo que sientes, escucha tu corazón y corre el riesgo de ir más allá del límite. Seguramente el precio va a ser muy alto en tu familia, en tu persona y en muchas cosas más. Pero una vez que conectas con tu corazón y lo escuchas, vas a poder empezar a escuchar a un universo consciente. Tocaste un tema que es para mí algo importante, que es pagar el precio. Cuando uno quiere hacer algo y se visualiza en llegar a ese punto, creo que conscientemente debe de uno saber el precio que va a pagar. El precio que tienes que pagar a la vida o a tu persona para llegar a ese punto de visualización. ¿Tú qué precio has llegado a pagar para Guau. llegar a ser hoy quien es José Luis? Mira, hoy tengo 2 laboratorios, tengo un equipo con 10 científicos y la mayoría son brillantes, son jóvenes medio genios, es muy difícil de repente poner a trabajar estrellas, ¿no? Como en un equipo de fútbol. O sea, hacer que se coordinen porque son muy competitivos, ¿no? Pero te vuelves el entrenador. Sí, y ha sido, y tengo un equipo de divulgación y son otros 10 igual, bueno. Claro. Entonces, esto me lleva como primero a a a darme cuenta que si quieres hacer cosas en grande, tienes que juntarte con gente que sea mejor que tú, que no le tengas miedo a las capacidades de otros, ¿no?
Entonces, lo que ellos saben de fotónica, Sí, de matemáticas, de totalmente. ingeniería, de física, yo no lo sé con esa precisión. Solo sé que ahí hay un campo con el que me conecto, pero quiero medirlo, ¿no? Y la gente que me rodea, el equipo de divulgación, este tema de las redes para mí ha sido como, un enigma, ¿no? Rodearte de gente que es mejor que tú, en muchos que saben más que tú, y que, eh, requiere que tengas confianza en ti, en tu corazón, ¿no? Que no dudes. Pero esto implica experiencia, caerte, levantarte, y en ese camino vas a dudar mucho, porque es una cultura de duda y de agotamiento. Vivimos en una sociedad de agotamiento, ¿no? Como diría un filósofo actual. Y hay tanta duda que lo primero que te enseñan es a dudar de ti, de tu propio potencial, y sentir que si quieres más eres arrogante, egoísta. Entonces, esto a mí me costó 2 matrimonios, o sea, seguir todo este llamado del doctor Grinberg y seguir con lo que las instrucciones y completar este sueño, me costó 2 matrimonios. Tengo 2 hijos y no puedo decir que fui un buen padre, o sea, nunca les faltó nada, pero ahora yo digo, me hubiera gustado estar ahí más tiempo. ¿Por qué no estuve? Porque estaba con tantas cosas. Entonces, otra vez, poder agradecer y perdonar, perdonarte y agradecer todo lo maravilloso, implica también sacarle partido a lo malo. Y yo puedo decir que muchas de estas investigaciones que ahora son únicas en el mundo, que son revolucionarias, o podrían llegar a serlo, Y tienen van a llegar a hacerlo. tienen un precio altísimo, Claro. muy alto. Sobre todo la duda sobre, ¿sabes? Yo viví mucho tiempo con culpa hasta que te escribí el primer libro y me di cuenta, dije: "Ah, sí funciona esto", ¿no? Entonces, creo que si no te importa correr ese riesgo, porque muchos de los que han pensado diferente, de los que han sido disruptivos, las ovejas negras, a muchos hasta los quemaron en la hoguera, Sí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pensando que eran brujos, brujas y utilizando el fuego. A Galileo, así de por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, fue así de: "Si no te desdices, te quemamos", ¿no? Y de ahí su frase aquella: "Y de todas maneras se mueve". Pero la realidad es que todavía hoy, si piensas diferente, no es que estés mal, guárdatelo para ti y ponlo a prueba. Porque cuando la gente llega y me dice que yo, sueño al doctor Grinberg o veo al doctor Grinberg, lo que están esperando es aprobación, que diga: "Sí, eres el elegido", ¿no? O sea, no, ponte a trabajar, haz realidad tus sueños, trabaja para ellos, sin importar lo que digan los demás. Pero el reto aquí es que tú puedas empezar a creer y a poner a prueba y a confiar lo que estás sintiendo. Y eso, híjole, a veces no necesitas enemigos, contigo Contigo tienes. tienes, porque eres el peor enemigo para ti mismo. Mira, la duda es el mayor enemigo de los milagros. Y a veces, el primero que duda de ti, bueno, cuando nos ocurrió esto la primera vez que se movió el láser en el laboratorio, ocurrió por donde yo entraba y salía, y estaban midiendo, y cuando ocurrió aquello yo decía: "Pero, ¿cómo es posible conmigo?". Yo pensaba, entre todos mis maestros tibetanos, pues, que yo había sido el peor alumno que habían tenido, porque te digo, todo lo destrozaba y lo hacía diferente. Entonces, pareciera que hay un universo consciente diciéndote: "Aquí estoy para colaborar contigo". Lo que hace la mano hace la atrás, ¿no? Tú haz una parte, yo hago otra. Entonces, yo creo que ahora no es que seas el mejor o la mejor, sino que estés dispuesto a dar o a hacer lo mejor de ti y llegar un poquito más allá, a tu ritmo, como puedas, a tu paso, y con esa compasión que pueda permitirte descubrir tus fortalezas y ser compasivo con tus debilidades. Tú iniciaste con un tema de un láser. Hoy no es un láser, son muchos láser. Entonces, ¿cómo ha evolucionado y cómo poder cambiar esa perspectiva y esa realidad? Bueno, lo primero es que, uno de los conceptos centrales del doctor Grinberg era el tema de la latiz. Latice se escribe con doble T, ¿no? Latiz significa tejido, enrejado, como cuando tú ves una malla, ya ves que en donde hay deportivos, Sí, sí. ves una malla de alambre, ¿no? Eso sería una latiz. Y en esa latiz, en ese tejido, cada punto tiene la información del todo. Es algo que se le conoce como holográfico.
Ok. O sea, cada punto tiene toda la información y toda la energía. De la misma manera que en tu cuerpo, cada célula tiene tu código de ADN y entonces de unas cuantas células, voy a sintetizarlo, ¿no? Ujú. Podrían clonarte, Ok. así hablando de ciencia ficción. Claro. Pero entonces, si cada célula tiene toda tu receta, tú mismo o cualquier punto tiene la receta de todo el universo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos conectamos nosotros como humanos con esa latiz, con ese tejido? Entonces, lo primero que yo veía cuando estaba con el doctor Greenberg, yo le decía, Jacobo, es que, ¿cómo hacemos para que la gente se conecte y se quede conectada? Porque luego hacemos experimentos con las personas. Él daba clases de meditación. Tiene un modelo de meditación llamado meditación autoalusiva. Ok. Autoalusiva se refiere a que te puedes ver tú mismo. Entonces, a que en algún momento el observador ve al observador, ¿no? El universo mirándose a sí mismo. Entonces, lograr eso requiere un nivel de sincronización muy elevado. Pero cuando hacíamos experimentos con ellos en el laboratorio, duraban 2 o 3 minutos y luego lo perdían. Entonces decía, ¿cómo le hacemos para sostenerlos? Y él me decía, ¿por qué crees que ocurra? Y decía, por un tema emocional. Entonces les preguntábamos y sí, la gente de repente estaba ahí metida y de repente se acordaba de una deuda o de un problema muy doloroso, de una enfermedad y ya perdían O el miedo. el miedo, ¿no? Por ejemplo, hace rato hablabas de este diálogo interior, Sí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Casi todos, sin importar en qué nivel estés, sin importar si tienes dinero o no tienes dinero, tenemos un diálogo tóxico muy grande. Un diálogo que además te dice, no, tú no vas a poder, los demás sí, tú no, no eres suficiente, te falta, no te lo mereces, esas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de diálogo tóxico y las emociones que no hemos resuelto te sacan de ahí. Entonces, cuando yo le decía, el doctor Grimmer, pues era científico, era neurocientífico. En ese tiempo se les conocía como psicofisiólogos, pero entendíamos, podríamos decir que es un neurocientífico. Pero no veía pacientes, o sea, solo investigaba en el laboratorio, ¿no? Entonces, yo me entrené principalmente en psicología clínica, trabajé con educativa, con psicología organizacional y traté de involucrarme en casi todos los campos de la psicología, porque no me cabía que solo te dedicaras a un pedacito, ¿no? Pero trabajando con pacientes, sí es cierto que cuando tienes ira o ansiedad o depresión o cuando tienes incertidumbre por lo que va a pasar ante una crisis como lo que estaba ocurriendo ahora, la gente pierde el equilibrio interior. Entonces, el gran tema era, él me decía, bueno, averígualo, o sea, si tú te dedicas a ver pacientes, Pues, averígualo ahorita. y me dices, ¿no? Eso fue parte de la lista. Entonces, para poder alterar un láser, el doctor Greenberg había diseñado un experimento donde sale de un cañón, sale un rayo láser que apuntaba a un blanco digital. Ok. Entonces, la idea que él tenía es que si la luz se desviaba en cualquier punto del blanco, se pudiera, con fotoceldas, pudieras identificar si se había desviado un poco. La idea que él tenía era que una persona sincronizada en ese estado de alta sintergia pudiera alterar la luz y desviarla. Pero después lo que entendimos, porque nunca se hizo este experimento con él, o sea, montó el rayo láser en el techo del laboratorio, pero no teníamos tanta tecnología como ahora. Que son los 30 años que haces. Son los 30 años, o sea, si estuviera aquí, habría logrado lo mismo, porque ahora tenemos más tecnología, pero solo para que se den una idea, no teníamos, apenas habían salido las PCs con tu mueble, Claro, ¿no? mueblesotes del No teníamos USBs, teníamos unos discos cuadraditos flexibles, se llamaban floppy disks, floppy disk o el del 4 3/4 y el 3 y no les cabía un documento, o sea, ¿qué te gusta? Un documento de 6 páginas no, no no, cabía ahí, ¿no? era nada. Sí. Entonces, no teníamos tanta tecnología, eso fue lo que le faltó. Pero él suponía que en ese estado de alta sincronización, de alta sintergia, como él decía, ibas a alterar la luz. Pero en realidad, lo que hoy sabemos, después de 30 años, es que en realidad, cuando tú te conectas contigo y logras conectar con esa red, con la latiz, lo que vas a alterar es el espacio. La luz corre algo a través de lo que llaman el camino de la luz. Ujú. El camino de la luz es como una carretera, es el espacio.
Pero este tejido de tiempo-espacio se altera con la gravedad. Entonces, se puede doblar, entonces la luz ya se alteró. O puede crear un monte, ya se alteró, se va de lado. Entonces, lo que sale ya no va a llegar igual. ¿Sí me explico? Sí. Puede ser que ahorita esté registrado un voltaje, una cantidad de fotones, y luego va a subir o va a bajar cuando tú te conectas con ese todo. Entonces, puedes alterar la luz, la gravedad, el tiempo, la oscuridad. Un autor llamado Roger Penrose, que le acaban de dar el premio Nobel hace 2 o 3 años, Penrose y Hameroff, él decía que cuando estás en ese estado, puedes, a través de una estructura en las neuronas llamadas microtúbulos, puedes crear luz en la oscuridad. Entonces, todo eso para Jacobo eran solo ideas, porque todavía no teníamos cómo comprobarlo en esa época. Empezamos como por mayo a hacer esta idea y él desapareció en diciembre. Entonces, eso solo se quedó en idea. Cuando pasó todo esto durante tantos años, en 2015, después de 20 años, yo logré terminar las primeras investigaciones con los monjes y para 2019, 2018 llegó un científico a trabajar conmigo, un doctor en física, luego llegó un maestro en ingeniería aeroespacial, luego otro doctor en física, que de repente la gente me echa bronca por no dar tantos detalles, pero bueno, quiero hablar de la idea global, Sí, ¿no? claro. El tema es que gracias a estos científicos pude como aterrizar más esta idea y hacer experimentos con un cañón primero que solo tenía un láser, como decía el doctor Grimberg. Y entonces, en un laboratorio que pusimos lo más formal que pudimos, poníamos una barrera de madera y estaba el láser y yo atrás. Entonces, cuando yo me sentaba ahí y entraba en este estado de sincronización, aquello se alteraba, subía o bajaba la intensidad, ¿no? Estaba la barrera de madera, pero después fue como si llegara el mensaje de, ¿y por qué no lo haces a distancia? Dije, a ver, lo hice a 10 metros, luego a 100 metros, luego a 400 kilómetros, y de todas maneras se alteraba. Luego lo hice a 4000 kilómetros. Tú estando dentro de... No, yo estaba, por ejemplo, me fui, por decirte algo, a Mongolia, y desde Mongolia hice experimentos con México. Mongolia a 14,000 kilómetros. Desde Dubái, desde Bali, Bali está a 16,500 kilómetros. Entonces, hacer eso a distancia, incluso hacia el futuro, hacia el pasado, estás hablando de un tipo de entrelazamiento cuántico, pero yo decía, bueno, ¿y qué tal si en vez de un láser usamos más? Entonces me llegó así como la imagen. Entonces ahora en vez de un láser tenemos una esfera que tiene un láser para arriba, uno para abajo, uno atrás, otro adelante, uno a la izquierda, otro a la derecha. 6 láseres. Y cada láser hace entre 10 y 100 mediciones por segundo. Y tiene 8 dígitos después del decimal. Entonces, tenemos millones de datos que te dicen si se está moviendo y cuál de los láseres se está moviendo y cuándo se está alterando. Y tenemos muchas mediciones que hacemos sin hacer, mediciones de contraste, les llaman líneas base, ¿no? De control, y las comparamos. Entonces, lo que tienes aquí, otra vez, mucho trabajo interior. Trabajamos con los monjes, con muchos científicos, con mucha gente de diferentes campos, y tenemos un sistema de 22 elementos al que le llamamos Shintergy. Shin significa mente abierta o aprendiz. Entonces, si tú eres el aprendiz, ¿quién es el maestro? correcto. O sea, el maestro sería ese tejido, le llamamos Tergy, ¿no? Shintergy. El tejido, tiempo-espacio, el doctor Grimberg le llamaba latiz, nosotros le llamamos tejido de interconexión, de información, tiempo, espacio, energía y materia. Tiempo, espacio, energía y materia. Pero lo más interesante es que encontramos que ese tejido se comporta como si tuviera un grado de conciencia. Y yo sé que esto que estoy diciendo es delicado, porque la gente lo va a conectar con Dios. Pero el problema con el tema de Dios, pues es que dependiendo de la religión en la que hables, pues vas a entender si es un Dios que te castiga o que te premia, Sí, sí, ¿no? dependiendo de la religión, cada quien... Pero si le quitas el Pues, concepto de Dios, es como una gran conciencia que tiene un alto procesamiento de mucha energía y de mucha información. Y que cuando te conectas, podrías tener acceso a mucha energía y a una cantidad de información
que te puede ayudar a encontrar soluciones fuera de lo usual, donde lo que tú sabes, por mucho que sepas, es así, pero la información y la energía que hay en el universo es enorme. Y desde ahí podríamos encontrar soluciones para muchos de los problemas actuales pensando en todos, no solo en unos cuantos, porque todos estamos en el mismo En el mismo tejido. tejido. Parte de ahí es cómo el ser humano podríamos empezar a entender y poder conectarnos de una forma como de catarsis para entrar en esa línea de tiempo, espacio, materia. Sí, o sea, esto es muy, muy interesante. Esto que acabas de plantear es fuerte porque la gran mayoría pensamos que hay que entrar ahí en paz, en equilibrio, en armonía, peace and love. Ujú. Está bien al principio así, pues para manejar esta realidad que está de locos, ¿no? Sí, sí. Pero ese campo, ese tejido, esa estructura del vacío, tiene algo que le llaman fluctuaciones del vacío. Se expande, se contrae, y todo el tiempo se está moviendo. De ahí salen cosas y regresan cosas. Entonces, en ese momento, por ejemplo, si nos están viendo, además de mi voz, hay otros sonidos. Pon atención, hay otros sonidos. Además de esta imagen, hay más colores, hay más formas. Además, hay aromas. O sea, hay muchos estímulos que aparecen De todos. y desaparecen. Entonces, pensar en accesar a ese campo de información en paz es como querer, haz de cuenta, es como querer subirte a una ola y quedarte quietecito. No, sí. Tienes que Sí. aprender a subirte a la tabla y a moverte. Entonces, el campo funciona con una especie de balance entre caos y orden. Llaman caórdico, ¿no? Caos y orden. Entonces, es importante aprender a manejarte en medio del caos. Y las emociones, como la ira, la envidia, el dolor, la ansiedad, están llenas de energía. Entonces, aprender a navegar dentro de tus emociones, no a reprimirlas y dejarlas para después. No. Aprender a absorber esa emoción como energía pura te va a dar una cantidad de energía y de claridad para que te mantengas entero en medio de la adversidad, en medio de una crisis. Si nos hubieran avisado de la pandemia, te habrías preparado. Totalmente, claro. Pero nos agarró descuidados, así nos agarró con los dedos en la puerta, ¿no? Y creo que nos llegó en un momento, creo en lo personal, que estábamos no tan conscientes, Casi dormidos. casi dormidos, por decir algo. ¿Cómo es o cómo entender que estás despierto? Es un tema que no te va a ocurrir, tienes que construirlo. En Shinterji, en este modelo, en esta metodología que enseño, Shin es el aprendiz y Terji es el maestro, la conciencia maestra, ¿no? Entonces, lo que vas a aprender es cómo construir esta sincronización. Tú la construyes, no te pasa de un día para otro. Por ejemplo, imagínate un partido de fútbol, ¿no? Está alguien en media cancha y de repente le cae un balón y así como va cayendo da un brinco y tira desde ahí, clava un gol desde media cancha, ¿no? Dices, wow, fue un momento de iluminación. No, se estuvo preparando Sí, para poder meter el gol así. y seguramente vivió escenas de ese tipo muchas veces y el cerebro y el cuerpo se anticipó, o sea, llegó algo ya conocido y de repente se anticipó y juntó toda la información y ¡pum! ¿No? No sé si ubicas este caso de un avión en Nueva York en los años 90, una cosa así, que acuatizó, Sí, claro. Sí, sí. ¿no? Salió Que una hay una película. Sí, película, ¿no? el pájaro le pegó a los motores y tuvo que acuatizar. Y bueno, pues se dañaron las turbinas, o sea, no tenía de otras, se podía estrellar, ¿no? Resulta que este piloto ya había vivido algo parecido, No me acuerdo cómo se llama. Sí. ¿sí? Y entonces, de repente, cuando lo entrevistan y dicen, ¿en qué estaba usted concentrado en ese momento? ¿No pensó que se fueran a matar? Y él contestó, y eso me quedó así como me impactó su respuesta. Dijo, estaba yo concentrado en lo único que podía controlar. Lo único que yo podía, no me podía concentrar si me iba a matar, si nos íbamos a matar, porque íbamos perdido el control. Me concentré en lo único, y que era lo único que podía hacer mantener el avión derecho. Y así Sí, acuatizó en acuatizó. Nueva York. Sí. Pero entonces,
te vas preparando, no te ocurre. Estas cosas ante una crisis que, por ejemplo, nosotros tenemos un taller de 21 días que además es gratuito. Empieza el día 1 y termina el 21 de cada mes. ¿Para crear como un patrón? ¿No? Sí, y les damos, se llama cómo aprovechar las crisis. Son 21 días para que tú te prepares para una crisis personal o para una crisis global, Ok. ¿no? Entonces, les vamos enseñando de a poquito con un mantra que les damos cada mes diferente, un mantra que normalmente es tibetano, lleva una enseñanza, lleva un empoderamiento, cómo prepararte para un momento difícil, para una crisis, ¿no? Porque, ¿qué crees? Que cuando no estás preparado, a veces tienes muchas capacidades o a veces tienes pocas, pero cuando te agarra mal parado esto, te puede dar una revolcada como una ola que no viste venir. Y en esos momentos, lo peor que te puede pasar es sentir lástima por ti. Entonces, de hecho, tenemos un test en una página, ¿la puedo decir? No, tú, adelante. Tenemos un test que tú puedes llenar para identificar cuál es tu capacidad para crear realidad, ¿no? Y la página se llama tejiendoturealidad.com. Métanse. Tejiendo tu realidad. Tejiendoturealidad.com. Tú entras ahí y entonces hay una meditación que yo guío de repente, de la meditación autolusiva del doctor Greenberg, que yo la modifiqué, pues meditación autolusiva Shintergy, después de 30 claro. años, ¿no? Más. Ya Bueno, está con ahí sello tuyo. ya trae, justamente. sí, 30 años de Sí, ya. investigación, ¿no? Entonces, pero tú vas llenando el cuestionario sobre cómo es tu capacidad para afectar la realidad. Pero algo interesante de este test es que puede detectar cuando tú no solo te vuelves víctima, sino sientes lástima por ti. Cuando dices, no, pues ya la vida me va a hacer pedazos o no hay nada que yo pueda hacer. Y caes en una zona crítica a la que le llamamos indefensión, te sientes indefenso, y en esa zona crítica no necesitas enemigos. Con Sí, tu mente sí, claro que tienes bueno, todo para destruirte y es muy difícil sacar a la gente de ahí. Entonces creamos ese cuestionario con la idea de ayudar al mayor número de gente. Después de eso, puedes quedarte, por ejemplo, en uno de nuestros entrenamientos, que es, por cierto, de este libro, de Shin, El aprendiz del tejido. Te puedes quedar un entrenamiento por 7 días y creo que cuesta 20 pesos, una cosa así, ¿no? Pero en realidad, nuestro proyecto, que es un proyecto de investigación, funciona de manera autosustentable, o sea, no recibimos medios de nadie. Ocupamos muchísimos recursos y mucho de lo que nos llega es por donativos de las mismas personas y una pequeña parte, como la mitad, la obtenemos por cursos que vendemos. Pero ese curso de 21 días es gratuito. Lo del test es gratuito. Y si quieres probar, pues bueno, pues no te cuesta nada, te cuesta $1, ¿no? Pero el punto es que tenemos entrenamientos básicos, intermedios y unos más avanzados para que tú aprendas a sincronizarte y a hacer equipo y tejer una nueva realidad. O sea, lo que queremos es tejer una nueva realidad mundial, ahora que estamos a nada de destruirnos con ensayos nucleares y con cosas aún más terribles, provocando a la naturaleza, ver como si le declaráramos la guerra no a otro país, al planeta. a donde vivimos. Lo platicábamos en el desayuno donde decimos que realmente el ser humano es el que está acabando con el planeta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy para cambiar el concepto de que pueda vivir más el planeta? Mira, eh, y los seres humanos, el Homo sapiens lleva 300,000 años. El ser humano, entre que evolucionamos y demás, ha de llevar el que conocemos ahora, 2,5 millones, que empezamos a hacer herramientas. Desde que nos separamos de los simios, etcétera, 7 millones de años. Pero apenas 2,5 millones atrás, empezamos a hacer herramientas. Hace 1 millón de años apenas descubrimos el fuego. Apenas hace 300,000 años existe esta especie llamada Homo sapiens. El planeta lleva miles de millones de años, o sea, nosotros somos Sí. un suspiro en él. Entonces, para el planeta deshacerse de nosotros, bastan 2 o 3 sacudiditas y adiós, ¿no? Pregúntale aquí a la Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Pero no nos damos cuenta del privilegio cuando te entrenas, cuando recibí estos entrenamientos con los monjes tibetanos en monasterios y en otros lugares, lo primero que te enseñan son 2 cosas. Es el tema de la impermanencia, todo es pasajero, nuestra vida es así,
Pero la segunda, y quizá la más importante, es el privilegio de tener un cuerpo humano, porque el cuerpo humano se parece mucho al universo y podemos crear. Claro, también podemos destruir, Destruir, sí. pero tenemos esta gran capacidad de crear y casi de asimilar la realidad como el universo mismo. Y no nos damos cuenta de esto como un privilegio, porque ocupar un cuerpo humano es como aprovechar una maquinaria de miles de años de evolución. Entonces, si pudiéramos darnos cuenta del milagro que es este planeta en su propia galaxia, ¿cuántos planetas como estos, como este, hay en millones de años luz? No, casi no hay, más bien, pues, Sí. seguramente hay más, pero así Y con esta contaditos. densidad son pocas. Y con esta fauna, y con estos colores, y con esta energía, y con tantas especies. Y no nos damos cuenta de ese privilegio, y nos estamos destruyendo, y decimos: "Sí, vámonos a Marte, y vámonos". Pero, ¿para qué te vas a un lugar peor si aquí tenemos lo mejor? O sea, imagínate la comida arriba de una nave espacial, no sabe como aquí, te lo prometo. Imagínate cómo sería la vida en Marte o en Saturno. El cuerpo humano está diseñado para vivir en la Tierra. Entonces, aunque nos vayamos Sí, a construir a otro. construir otro, a colonizar otro lugar, ¿de qué va a servir si lo vamos a destruir igual que este? Mejor empecemos por este, por asimilarlo, por disfrutarlo, por agradecerlo. Un punto es ese, es agradecerlo. Y dos es, hace ratito dijiste, ¿cuánto tiempo tenemos de Homo sapiens como tal? ¿Y en cuánto tiempo entonces hemos destruido o estamos destruyendo a la Tierra cuando tiene más de miles y millones de años la Tierra hecha? Entonces, Min- ¿en qué tanto tiempo hemos destruido? Tardamos, hace 1 millón de años descubrimos el fuego y aprendimos, tardamos como 700,000 años en dominar el fuego. La energía de vapor, pues la tenemos con ellas como 500 años, más o menos, ¿no? Con la pólvora, pues igual, quizá a lo mejor más, 1000 años, yo qué sé. Con la electricidad, 200 años. Con la energía atómica, 80 años, y la estrenamos matando a miles de personas inocentes que no tenían ninguna vela en el entierro, Es correcto. en Hiroshima Hiroshima y y Nagasaki. Nagasaki. Sí, claro. Entonces, y hemos ido evolucionando cada vez más rápido, pero cada vez vamos destruyendo más. Hoy hay empresarios, hay líderes que quieren transformar su realidad. Son diferentes a la mayoría, son a lo mejor menos del 5%, el 1%. Pero esas personas, esos líderes, tienen una gran capacidad de influir en el mundo. Pero hay muchas personas que no son ni empresarios ni líderes de nada, que son personas como tú y como yo, que tienen la capacidad de ayudarse, de transformarse y de conectarse con su propio tejido, con su propio universo interior y con un universo que está dispuesto a mandar la misma señal. Yo me ayudo y entonces el universo dice, yo te ayudo. O sea, es la Cla- resonancia. Es una retroalimentación que va a amplificar la señal. Y hoy en Shintergy empezamos a poner pequeños laboratorios alrededor del mundo para que entre 10,000 personas, ni siquiera 1 millón, 10,000 personas podamos impactar en esos laboratorios y hacer resonar a un planeta, a una humanidad, como para despertar y darnos cuenta que nos podemos ayudar. Hay mucha gente meditando, haciendo oración, pintando, cantando. Hay mucha gente tratando de hacer lo suyo. Solamente necesitamos sincronizarnos todos juntos en la misma dirección. Muchos, lo más seguro es que me van a preguntar o van a mandarte mensaje en cuestiones, ¿cómo podemos sumarnos a esos movimientos o al movimiento de Shintergy? ¿Para qué? Para ayudar, para evolucionar, crear y sobre todo tratar de no salvar todo el mundo, sino salvarnos nosotros mismos. Que salvar nosotros mismos es impactar en ayudar a los demás. Yo me ayudo y al ayudarme estoy ayudando a otros, ¿no? Correcto. Como decía aquel chiste de un programa de televisión, así, por mí todos los meseros del mundo. Entonces, es por mí y todos los que son como yo. Sí. Por mí, todos los que están buscando, tienen retos como yo o problemas como yo, que se parecen mucho a mí. Entonces, ¿cómo sumarnos?
Una es, mucho ayuda al que no estorba, empieza por ti, ¿no? O sea, ayúdate de alguna manera con algún taller, alguna terapia de autoayuda, algún taller de crecimiento, pero nosotros tenemos programas ya hechos. Nuestra página se llama, ah, el nombre es más complejo, se llama modeloshintergy.com. De todos modos ahí va a salir, así es que ya Sí, mis muchachos pero ya le van a tenemos una página que es muy fácil de recordar que dice aprovechatucaos.com. Esa no hay pierdes, Sí. te lleva a nuestra página aprovechatucaos.com. Entonces, ¿cuál es la idea? Que puedes, o en el diagnóstico ¿no? De tejiendoturealidad.com, que puedas darte cuenta que no importa en qué nivel estés, si no conoces nada de esto, si apenas si conoces un poco o conoces mucho, lo importante es que nosotros ahora estamos creando un movimiento mundial, un movimiento donde puedas darte cuenta que eres parte de un tejido humanidad y con estos retos de 21 días para afrontar las crisis, para manejar y para aprovechar las crisis, puedas darte cuenta que entre todos podemos esa ayuda que yo me doy, enfocarla al resto del planeta. A miles de personas se parecen a mí, millones de personas. Y entonces entre todos, no dejarle esto a unos cuantos, no dejarle esto a unos cuantos líderes que apenas y los pobres pueden con su alma y que viven con tanto problema y con tanta guerra interior que le quieren hacer la guerra a todo mundo. Claro. Hacer ese trabajo entre todos, somos miles, millones de personas. Entonces, ¿cómo puedes sumarte? Bueno, pues busca en aprovechatucaos.com, puedes sumarte en marzo del año que entra, en 2026, vamos a empezar a hacer experimentos colectivos Ok. con 10,000 personas, se parte de esas 10,000 alrededor del mundo. Vamos a instalar 2 laboratorios remotos, uno en Dubái y otro en Bali, más los 2 que ya tenemos en México. En los próximos 5 años vamos a poner 21 laboratorios remotos alrededor del mundo, más México, 22, ¿ok? Y entonces entre todos, esos laboratorios estarán algunos en las pirámides de Egipto, otros en un bosque en Canadá, otros en la isla de Pascua, otros en Grecia, alrededor del mundo, para que entre todos podamos acelerar, como si fuera un acelerador de partículas, acelerar la conciencia de la humanidad en un plan de autoayuda. Porque uno de los grandes problemas ahorita en el mundo es la salud mental. Se calcula que el 70% de la humanidad tiene algún tipo de conflicto. Entonces, esa latiz, ese tejido, está ahí para mandar una señal que dice, yo me ayudo a mí y a todos los demás. Por mí, por todos aquellos que están viviendo alguna situación similar y por todo el mundo y por todo el planeta. Entonces, estas herramientas tibetanas, estas herramientas secretas de muchas culturas, las hemos organizado a través de un modelo de neurosincronización que incluye ciencia, espiritualidad, psicología y herramientas ancestrales con una mente de aprendiz, con una mente de niño que dice, ¿cómo creamos una nueva realidad? ¿Y tú crees que el aprendiz el día de mañana se vuelve el maestro? Sí, casi todo el tiempo seguimos aprendiendo y cuando más avanzas, yo trabajo mucho con empresarios. Ahora estuve en Bali y en Dubái, por eso vamos a regresar ahí, con empresarios que tienen grandes temas, ¿no? Pero lo más avanzado ahora es esta mente de aprendiz, donde estás dispuesto a dejar que el universo te ayude y tú te ayudas y haces tu parte. Pero he encontrado gente que es muy capaz, que es brillante y que sin proponérselo en su diario vivir puede impactar a muchos más, porque bien dicen, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es correcto. Congruencia. Y de pronto, sin querer, tu sola presencia hace que se sienta algo, ¿no? En algunas entrevistas en las que yo he estado, la gente dice, nada más de escucharlo, me parece que es un charlatán. Y me da mucho gusto que lo ven así, porque yo digo, no me creas, ponme a prueba. Entra a alguno de mis cursos, entra a algo y ponme a prueba, pero a mí y a todos los demás. Y ponte a prueba tú también. Entonces está bien esta actitud de desconfianza, pero ahora es muy importante ponernos a prueba y te vas a dar cuenta que hay muchas personas que son tan efectivas que casi sin hablar impactan en muchos más. Si tuvieras que dejarle un mensaje a la gente,
¿cuál sería tu mensaje hoy en día? Bueno, casi todos vivimos coincidencias, circunstancias, sincronicidades. Eh, Uno de los talleres que yo doy, que uno de los que más me gusta se llama Cómo provocar coincidencias a tu favor y cómo crear un efecto dominó, ¿no? Pero el taller empieza con un mantra personal. Entonces, cuando tú te conectas contigo, con tus fortalezas, con tus debilidades, cuando te conectas como tu mejor aliado, sin darte cuenta, ya estás impactando en muchos más. Y la vida te habla a través de coincidencias, de sincronicidades, como cuando abres tu teléfono y dice 1111, o estás pensando en una persona y esa persona te habla por teléfono. Significa que estás conectado. En ese momento es cuando puedes pedir ayuda, información, y sin darte cuenta estás creando un efecto dominó. Este es un taller que doy, por ejemplo, en diciembre, en noviembre, diciembre, lo doy cada año. Pero el punto es, empieza por ti y desde aquí conecta con muchos más que son como tú. Y esa es una forma de impactar al mundo, a través de tu propio mundo. Ayer escuché una señora que vende tamales y que es famosa en Connecticut porque vende muy buenos tamales. Y yo le pregunté, ¿cuál es el secreto, María? Dijo, es que hago los tamales no pensando en que los voy a vender, sino que son para mí y que yo me los voy a comer. Si me gustan a mí, le van a gustar a muchos más. Entonces, ¿qué pasa si trabajo con esta realidad como si fuera para mí? Y de paso, con otros como yo. Si tuvieras a José Luis Bueno de 10 años enfrente de ti, ¿qué le dirías? Wow, wow. No, hombre. Cuando hice mi primer libro, se llama Shinterji y la puerta de atrás. Los dos los puedes conseguir en Amazon y en Mercado Libre. Antes de eso los 2 libros están muy buenos, pero tienen que leer primero este Este es y mejor. posterior el otro. Bueno, yo les recomendaría a todo mundo, alguna vez escribe un libro sobre tu vida. Eso fue lo que pasó con mi primer libro, que me dijeron, escribe de dónde salió esto, yo lo escribí. Y me di cuenta que no hay nada, nada que sobre en tu vida. Todo lo que te ha pasado tiene un propósito en un rompecabezas, todo. Entonces, si yo pudiera decirle algo a José Luis de 10 años, le diría, aguanta, se va a poner rudo, se va a poner intenso, te va a ir como en feria, pero aguanta y confía en tu corazón, porque quizá yo no cambiaría nada de mi vida. Solo me hubiera gustado enterarme desde antes, como que era normal, ¿no? Que hacía la cosa, ¿no? Pero no cambiaría nada porque todo sumó. Pero sí le diría al de 10 años, uff, no sabes la que te espera, aguanta las carnitas porque... y confía en tu corazón. Mi querido José Luis, de verdad, muchas gracias por haber venido el día de hoy al podcast, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos y eso está hoy aquí grabado y te agradezco de corazón porque he aprendido como no tienes una idea. Si en el desayuno aprendí hoy, ya me voy con muchas cosas para seguir impactando y creando. Muchas gracias, gracias. Se requiere este espacio de tus amigas, de tus amigos, porque es gente diferente la que va a hacer que podamos crear una realidad diferente y la que puede hacer la diferencia ahorita para no destruirnos. Y es esa gente la que impacta en los líderes y que puede hacer que el tejido, diga, vamos juntos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, al contrario, y terminamos siempre con una firma de nuestro invitado Ay, en un balón, en un eso está balón de padre. fútbol, por cierto. Así es que ya No, sabe, compartan, denle like, denle a la campanita para que cada martes salga su episodio y les diga qué invitado viene. Así es que muchas gracias, mi querido José Luis, de verdad, otra vez por haber venido al podcast y vamos a esperar a que hagamos más cosas y crear juntos. yo disfruto mucho ir a los estadios ahora. Aprendí a través de uno de mis hijos. Le iba a un equipo que perdió durante 20 años. Este, pero Dilo. aprendí a ir con mi hijo al estadio y siempre había pizzas y cerveza, ¿no? Pero aprendí a disfrutar mucho el ambiente, la pasión. Y la verdad es que creo que
ahí es donde viene el tema. Vive esa pasión desde tu corazón y haz que la vida funcione diferente. Muchas gracias, en verdad, por compartirme. No, al contrario, muchas, muchas gracias. Y déjame decirles para la foto, así es que muchas gracias y esperen el próximo episodio, que el de hoy quedó increíble, y con ese libro que lean el primero, el segundo, y luego regresen al primero. Shin, el aprendiz del tejido, y está en Amazon y en Mercado Libre, y además está en audiolibro también en inglés, en español y en inglés. Lo tienen ahí. Muchas gracias y nos vemos el próximo episodio. Saludos. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda, cada lunes 6 p.m. es un episodio nuevo. Dale click, comparte, suscríbete, dale a la campanita para que cada lunes te esté avisando de los episodios nuevos. Vienen entrevistas increíbles y algo muy importante es la enseñanza de la mente, las emociones y las finanzas de cada negocio, cada vida y cada alma tocada. Así es que dale click, lunes 6 p.m. No te falles, ahí estaremos.